Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Arminda Labastida Núñez. Bienvenidos sean a su programa Arte y Derecho. Gracias por acompañarnos. Para quienes nos acompañan por primera vez, quiero comentarles que este es un espacio de análisis y de reflexión del derecho a través de manifestaciones artísticas y culturales. Tendremos invitadas e invitados del ambiente jurídico y artístico. Todo esto y más, no se vaya, quédese con nosotros. En nuestra recomendación bibliográfica del día de hoy tenemos el libro 12 óperas para conocer el derecho, conceptos jurídicos fundamentales por Laura Coronado Contreras. El derecho está en todas partes. Desde el nacimiento estamos rodeados de una serie de reglas, convencionalismos, ordenamientos y autoridades que moldean nuestra conducta. A lo largo de la vida, las pequeñas y grandes decisiones que tomamos tienen consecuencias de carácter jurídico. Por esta razón, las óperas incluidas en este libro son el vehículo perfecto para mostrar de manera lúdica lo que cualquiera debe conocer y comprender acerca de las normas y también lo que se puede disfrutar de uno de los géneros musicales más versátiles y apasionantes que existen. No te lo pierdas. El mexicano Javier Camarena, recientemente honrado por la prestigiosa organización internacional Opera Awards como cantante masculino del año, se ha posicionado como uno de los artistas más destacados y solicitados del mundo, presentándose con rotundo éxito en las principales casas de ópera y salas de conciertos. En los últimos años ha enriquecido su repertorio con nuevos roles. Es el único cantante en la historia que ha cantado un bis en 3 diferentes producciones en el MIT de Nueva York. Su temporada 2021-2022 incluirá tanto giras de conciertos en México, España y China, como producciones operísticas en la Royal Opera House de Londres, la Ópera de Zúrich, el Liceo de Barcelona y el Met de New York. Actualmente lo encontramos presentándose en Buenos Aires en el Teatro Colón con la obra L'Élixir d'Amour. Buenas noches, les habla el corresponsal en Buenos Aires del programa Arte y Derecho, el programa de la doctora Arminda Labastida Núñez. Quiero contarles que desde el día 2 de agosto y hasta el miércoles 10 de agosto se está representando en el Gran Teatro Colón de Buenos Aires Elixir de Amor, ópera de Gaetano Donizetti con libreto de Felice Romani, en un elenco de lujo donde Javier Camarena, nuestro compatriota, encara el papel de Nemorino, la soprano Nadine Sierra el papel de Adina, el bajo Ambrosio Maestri como Dulcamara y el barítono Alfredo Danza en el papel de Belcore. Todo México tiene que sentirse orgulloso por el gran papel que está desempeñando vuestro compatriota, el tenor Javier Camarena, quien noche tras noche repite a modo de bis una furtiva lágrima, el aria que todo el mundo está esperando. En esta oportunidad, la dirección musical de Elixir de Amor en el Teatro Colón de Buenos Aires está a cargo de Evelio Pidó. La puesta en escena está a cargo del señor Emilio Sagi y el vestuario a cargo de Renata Schuschein. Con esta noticia me despido desde Buenos Aires y les mando un abrazo a todas y a todos, hermanas y hermanos mexicanos. Será hasta la próxima cita en la que Arte y Derecho vuelva a reunirnos. En esta ocasión tenemos en el estudio a una promesa del ambiente musical, el joven músico y cantante Máximo, quien estudió en la Casa de la Cultura Oaxaqueña Teatro, Danzonera de Oaxaca, Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca
en Saltillo, Coahuila, en la Academia Espacio Escénico, teatro musical, guitarra, piano, canto y ukulele. Tiene experiencia escénica de 3 obras de teatro con espacio escénico y en proceso con ellos mismos la obra High School Musical. Recientemente hizo un ensamble musical con Lolita Cortés. Bienvenido Máximo, Arte y Derecho, un placer de tenerte con nosotros. No, el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación de estar aquí en este programa. Máximo, ¿cómo decidiste dedicarte a la música? Creo que no fue una decisión, creo que fue algo del destino. Yo empecé con la música desde muy chiquito, creo que desde que estaba en la panza de mi mamá. O sea, mi papá también es músico y cuando mi mamá estaba embarazada de mí, mi papá tocaba en una esquina siempre pues la guitarra, etcétera, cantaba y mi mamá nada más sentía como yo me estimulaba, ¿no? En el hecho de que me encantaba la música, me encantaba todo lo que llegaba a sentir con la música. Entonces sí, creo que desde muy chiquito yo empecé ya con este gusto sobre la música y mis papás siempre me apoyaron, entonces pues sí, creo que fue más eso. Me han comentado que estás escribiendo tus propias melodías, ¿es así? Sí, es correcto, ya llevo más o menos un proyecto de 3 meses en las que estoy escribiendo mis canciones con varias historias sobre amor, desamor y con un poco de género más rock pop en inglés. ¿Nos podrías decir por qué te gustó tocar diferentes instrumentos musicales? Más que nada por diversidad. Llegaba un momento en el que yo me gustaba tocar la guitarra, pero quería hacer otra cosa. Quería empezar a tocar piano, quería empezar a tocar ukulele. Entonces me fui enamorando más de empezar a tocar diferentes instrumentos y a sentirme más activo con lo que hago con la música. Y ahí fue como ya empecé a llamar más mi atención por más instrumentos que solamente la guitarra o el violín, que fue mi inicio en la música. Qué bonito. El violín es un instrumento clásico, pero que sigue muy vigente y hacen... Sí. He escuchado apenas nuevas combinaciones que hacen con música electrónica y violín, entonces sí. Está muy presente el violín en la música y es muy bonito. ¿Podrías comentarnos cuáles son tus próximos proyectos? Bueno, como fue antes mencionado, pues estamos en el proceso de terminar el musical de High School Musical, el musical de Disney. Y estoy empezando con mi proyecto de generar mi propia banda de rock. Quiero empezar con una banda sobre covers, de covers sobre rock pop en inglés, pero también a futuro empezar a escribir juntos música. Qué bonito, pues. Te auguramos y te deseamos el mayor de los éxitos, que todo lo que te propongas se haga realidad. Pues muchas gracias, Máximo, por haber estado en Arte y Derecho. Es un placer y esperemos que ahora que te hagas muy famoso no te olvides de Arte y Derecho y vuelvas con nosotros otra vez. Gracias. Te deseamos lo mejor del mundo y pues gracias. Nos enlazamos con la maestra Hilda Mailet López Cruz, maestra en Derecho y Derecho Penal, perito en dactiloscopía, grafoscopía, balística forense y documentoscopía, capacitador empresarial, certificada en juicios orales por USAID, COILER, certificada a nivel internacional de la IAELU, las Universidades de La Salle, diplomada en diversos cursos de amparo y derechos humanos, intervención pedagógica, técnicas de litigación oral, prácticas educativas para la enseñanza del derecho en la era digital, certificada en juicios orales, penal y mercantil. Se ha desempeñado como servidor público en la Fiscalía del Estado de Oaxaca y Secretaría de la Reforma Agraria, registradora de propiedad y comercio. Bienvenida a Arte y Derecho, maestra Hilda Mailet López Cruz. Nos sentimos honrados con su presencia en el programa. Pues muchas gracias por la invitación, maestra Arminda. Realmente es un placer estar con ustedes el día de hoy. Maestra, ¿nos podría decir cómo fue que se interesó en la enseñanza del derecho? Pues es bien curioso, ¿no? Era algo que no tenía pensado como tal. Me dedicaba más a litigio o a esta parte de la función pública, pero tengo una hermana que es abogada y es la que siempre me hace consultas, ¿sabes? Y así, ¿no? Y entonces luego empecé a dar capacitaciones. Me dije, ¿por qué no das clases? Y yo, ¿será?
Y comencé a dar clases, mis ratitos libres, y pues fue algo que me gustó. Yo siempre he dicho que la educación nos lleva del cielo al infierno en un solo día con los chicos, ¿no? Y aparte me di cuenta que es una forma de actualizarnos, ¿no? Me siento becada en el área educativa, ¿no? Porque nos actualizamos, las preguntas, inquietudes que ellos tienen nos hacen pues estar al día, ¿no? Con los temas. Realmente es impresionante todo lo que uno llega a aprender con ellos. ¿Le gustaría comentarnos la importancia de los peritos en dactiloscopía, grafoscopía y balística forense en el proceso penal? Y fíjate que muchas veces creo que se hace o se deja de lado un poco la importancia del área pericial. Siempre he comentado que es la base prácticamente de nuestros casos en materia penal. No solo en materia penal, sin embargo, siempre se confunde si hablas de periciales, parece que toda la criminalística fuera enfocada al área penal, cuando tiene pues sus aristas en todas las materias prácticamente, ¿no? Desde la civil, la laboral, estamos ofreciendo pruebas y hay pruebas que pueden llegar a ser determinantes para que un juez pueda resolver, ¿no? Entonces, esta triada que se ha hecho, eh, policías, el primer respondiente, el Ministerio Público, fiscal, es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nos garantiza un debido proceso, la cadena de custodia, esos eslabones que muchas veces se pierden porque alguno de los funcionarios o incluso las propias víctimas, directas o indirectas, rompen, ¿no? Entonces, el lugar del hallazgo o de los hechos muchas veces es alterado y no llegamos a juzgar a nadie porque lo hicimos mal, ¿no? Entonces, la cadena de custodia y el trabajo que hace cada uno de los peritos es determinante en los procesos. ¿Cuántas resoluciones equívocas hemos tenido porque no les hemos dado los argumentos necesarios a las autoridades? ¿No? Entonces tenemos casos como el de Mariana Lima, recordarán, este caso de Mariana Lima, pues pasó por todas las violaciones habidas y por haber en la cadena de custodia. Llega a la Suprema Corte de Justicia y ¿qué piden? ¿No? Que se resuelva, que se haga bien la investigación y tuvimos a una persona que era culpable, el esposo, ¿no? Entonces, todas esas violaciones de la cadena de custodia llevaron a una determinación en su momento de la autoridad que era suicidio, ¿no? En vez de homicidio en el caso de Mariana Lima, por ejemplo. ¿Cuáles son las prácticas educativas para la enseñanza del derecho en la era digital? Fíjense que ahorita siempre hemos tenido esta parte digital, ¿no? Pero con la pandemia esto se evidenció y entonces todos comenzamos a ver qué podíamos hacer, de qué forma podíamos enseñar, pero también vemos este derecho digital que nosotros tenemos que fue evidenciada la vulnerabilidad con la pandemia. Nos enfrentamos a retos que no teníamos por qué hacerlo anteriormente, porque no estábamos, ¿no? Los maestros llegábamos, estábamos frente de grupo y no invadíamos la intimidad del alumno y a la inversa. ¿Qué pasó ahorita con nuestro derecho y el derecho digital? Pues el derecho a la intimidad en el ámbito laboral fue totalmente vulnerado, ¿no? ¿Qué pasó con nuestra intimidad, la protección de nuestra intimidad? Vimos a una docente, por ejemplo, que fue expuesta, que era víctima de violencia ante su grupo, por ejemplo. O vimos también a algunos docentes que abusaron de la autoridad y violentaron a sus alumnos, ¿no? ¿Qué pasa con los dispositivos digitales, con esta videovigilancia que se ejerce, con las grabaciones en los lugares de trabajo, ¿no? Entonces, este derecho a la neutralidad del Internet, por ejemplo, que nos ofrecen nuestros servicios de Internet y que vimos que el Internet pues, realmente tampoco estaban preparadas las compañías para darnos los servicios, ¿no? Que tuvimos, dejamos de tener Internet por motivos técnicos, por motivos económicos,
médicos, cuántos alumnos no se dieron de baja porque no contaban con una computadora o quizás en sus comunidades no había internet. Y nos enfrentamos en el derecho digital a otros problemas, ¿no? Que es la seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con nosotros que somos usuarios de comunicaciones, ¿no? ¿Cómo nosotros estamos protegidos en nuestras comunicaciones el día de hoy? ¿Qué pasa con esa vulneración cuando tenemos el derecho al olvido en las búsquedas de Internet? Estos servicios de redes sociales que han sido más que nada un catálogo para el crimen, ¿no? Entonces tenemos derecho a que se eliminen los resultados, ¿no? Del nombre de una persona cuando haya datos inexactos y los sigue habiendo. Entonces, es una vulneración constante de nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos digitales. ¿Qué pasa con nuestra libertad de expresión, no? Nosotros estamos constantemente en redes sociales, damos opiniones, damos parte de nuestra información, les damos todo el formato digital prácticamente y no hay un control previo por parte del Estado en algunas compañías o en algunas empresas donde nosotros llegamos a prestar servicios incluso que si alguna autoridad es exhibida, por ejemplo, corre peligro hasta su vida, ¿no? O qué tal en el caso de los menores, ¿no? Entonces es súper importante este derecho a la protección de los datos de los menores y qué estamos haciendo, qué actividades desarrollan, por ejemplo, los menores de 14 años. Y con tanto tiempo que tuvieron libre en la pandemia, pues vimos cuestiones pues a los que ellos eran engañados a través de videojuegos en muchos casos, ¿no? Que tuvimos secuestros, tuvimos violaciones, ¿no? Entonces, cuando el consentimiento de los padres es importante, de sus representantes es importante, que ellos estén atentos de lo que hacen los menores, ¿no? Entonces, en la enseñanza del derecho es súper importante que en nuestros programas también nos hablen de estos derechos digitales y de estas vulneraciones, ¿no? Que ocurren con estos derechos. ¿Qué pasa con la actualización de los informes en los medios digitales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto nos están protegiendo a nosotros las empresas o las instituciones para las cuales nosotros trabajamos? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido exhibidos por algún comentario haciendo uso de nuestra libertad de expresión en nuestro Facebook o Twitter, ¿no? Entonces, es bastante importante que todos conozcamos estos derechos digitales cuando estamos conociendo un poquito más de lo que es el derecho. Sí, es muy importante todo esto que comenta porque sí sucedieron todas estas cosas y es muy importante estar informados de todo esto que acontece. En su actividad como conferencista a nivel local, nacional e internacional, ¿cuál es el tema que considera ha abordado más relevante en el área del posgrado en Derecho? Pues fíjate, los temas que yo imparto son de derechos humanos, la violencia que nosotras las mujeres recibimos, ¿no? Y no es precisamente que seamos las únicas que somos víctimas de violencia, sin embargo, las estadísticas son bastante altas. Yo lo que veía y compartía con otros colegas es que al hablar de violencia, por ejemplo, en Colombia, nos topamos que nuestras estadísticas son realmente similares, ¿no? Nuestros problemas son realmente similares. Cuando hablamos de violencia o hablamos de corrupción en Brasil, nuestras estadísticas también son bastante similares. ¿Cómo es posible que en Brasil, por ejemplo, que cuente con más recursos que nosotros, también tengamos estos problemas de corrupción, tengamos estos problemas de violencia hacia la mujer y que este problema de violencia hacia nosotras las mujeres no es un problema solo de México, sino es un problema nacional e internacional en diferentes partes del mundo y ocupamos un lugar que no deberíamos estar ocupando, ¿no? Los primeros lugares o ocupamos primeros lugares a nivel internacional en cuestiones de violencia
o estas guerras consentidas que nosotros tenemos, o cuando vemos guerras en otros países, nosotros también tenemos ese equivalente en números de muertos, ¿no? Porque tenemos una lucha constante contra el narcotráfico. Sin embargo, hemos visto día a día la violencia y nos estamos acostumbrando. Eso es lo peor que nos está pasando, adaptarnos, ¿no? Ya no nos sorprendemos si encontramos una cabeza, una mujer violada, ¿no? Parece que es un día más y un día normal. Entonces eso me ha parecido bastante triste cuando compartimos nuestras experiencias y nuestras investigaciones en otros países, que compartamos eso, los temas de desaparición forzada, por ejemplo, ¿no? Ha sido usted autora en publicaciones de violencia de género. ¿Le gustaría platicarnos el contenido de estas publicaciones? Sí, fíjate que en algún momento me enfoqué a la administración pública. Y entonces, a pesar de que tenemos pues departamentos que nos protegen o instituciones de que nos protegen, me di cuenta que las mujeres estamos bastante vulneradas en la administración pública, y no solo en la local, sino también a nivel federal, cuando nosotros nos quejamos, ¿no? Nos quejamos o le comentamos a nuestros superiores que estamos siendo víctimas de violencia, y no solo somos víctimas de violencia con nuestros superiores, sino también nuestros iguales, nuestros compañeros. Y me percataba que muchas instituciones por lo que optan es por despedirnos, ¿no? Las otras instituciones optan por cambiarnos de departamento, ¿no? Otras instituciones han optado incluso por reformar sus leyes o reglamentos, ¿no? Entonces, para mí fue bastante increíble estas cuestiones, ¿no? Hubo algún caso bastante sonado en una dependencia, y decía, ¿no? La chica estaba embarazada y le dijo el jefe que abortara, ¿no? Con palabras bastante despectivas para convertirla en su amante, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué optaron? Primero, no le recibieron su queja, ¿no? En la Contraloría, la cambiaron únicamente de departamento. Al final del día, esto se hizo bastante mediático, llegó a los medios de comunicación, y bueno, atendieron sus demandas despidiendo a este servidor público y posteriormente a ellas, ¿no? Lo que se me hizo bastante injusto, y que no solo pasa en instituciones públicas, sino también en instituciones privadas. Y entonces se me hace una constante dentro de nuestra administración pública, que sabemos que el Estado está para garantizarnos también nuestra seguridad, nuestro derecho al trabajo, y el trabajo, que pues es un derecho, también un deber social, y que deben de garantizárnoslos, no nos los está garantizando, ¿no? Al contrario, mueve a esta maquinaria para poder, pues, ¿cómo decirlo? Pues proteger a algunos cargos públicos, ¿no? Entonces, eso es algo que como mujer me hace sentir muy indignada, ¿no? Y que cuando estás buscando, encuentras más y más información y más personas, y que muchas no se atreven a hablar porque tienen miedo, ¿no? Otras tienen miedo a ser despedidas, y eso es un punto que me ha causado mucha tristeza, que me ha llamado mucho la atención también. Pues yo comparto con usted este tema de la violencia de género, punto de vista, muchas injusticias, y bueno, este foro también sirve para conversar acerca de estos temas que usted nos está comentando. ¿Le gustaría también platicarnos en qué consiste la cadena de custodia? Sí, pues fíjate que la cadena de custodia, a partir de todas nuestras reformas, Oaxaca en el 2008, pues ha venido a, pues digamos que a garantizar, ¿no? Si lo hacemos correctamente, garantizamos este proceso, a este derecho al debido proceso, a que tengamos juicios justos, ¿no? A que realmente tengamos indicios que se convierten en evidencia, que nos sirven de prueba, que se puedan desarrollar en un juicio, que el Ministerio Público tenga todos los elementos suficientes y necesarios para entregárselos al juez, y pueda haber una condena realmente acorde a derecho. Sin embargo, lo que en muchas ocasiones vemos es que se vulnera, ¿no? ¿Por qué?
porque muchas veces encontramos las huellas dactilares de los peritos, o muchas veces nuestros peritos han utilizado químicos o reactivos que estaban caducados. O muchas veces acordonaron un vehículo que traía un cadáver adentro y era robo de vehículo, ¿no? Entonces, situaciones como esas nos hacen perder realmente ese eslabón que es la cadena de custodia. Hay muchas técnicas, muchos métodos que nosotros podemos utilizar para tener una cadena de custodia adecuada, pero ¿qué pasa si no le damos las herramientas a los policías? Luego vemos que están acordonando con lo que encuentran, que no tuvimos reactivos físicos en la fiscalía y pues hay que improvisarla, ¿no? Digo, lo hablo desde la experiencia, desde que podías pasar por una tortillería y pedir más seca, ¿no? Para ir al lugar de los hechos, ¿no? Entonces, desde ese punto, o sea, los mexicanos realmente somos muy pues muy creativos, ¿no? Y siempre buscamos la manera de cómo resolver las cosas, pero también es importante contar con el recurso necesario. Si bien es cierto, hay muchos sistemas de identificación, también es importante que los ministerios públicos conozcan qué tipo de pruebas pueden pedir. Hace algún tiempo hacía una investigación sobre los programas de derecho y veía pues que hay muchas escuelas que no llevan la materia de criminalística, ¿no? Y que esas escuelas van a sacar ministerios públicos y que esos ministerios públicos necesitan saberlos, que va a haber muchos jueces y que realmente en muchas resoluciones de jueces nos damos cuenta que acuden a algún perito que los ayude o que los oriente, porque leemos sus resoluciones, ¿no? Y vemos que no es posible que ellos hayan determinado de esa manera, pues nos damos cuenta en la vida práctica. Y hay muchos otros y a mí me llena de gusto luego cuando un ministerio público agarra, habla servicios periciales y tengo este asunto y qué pruebas debo de ofrecer, ¿no? De pedir. Y entonces eso me llena de satisfacción porque también no lo sabemos todo y en esta área de derecho necesitamos también trabajar en equipo. Y muchas veces eso no pasa en nuestras instituciones. ¿Le gustaría comentarnos o compartir con nosotros sus nuevos proyectos? ¿En qué es lo que va usted a trabajar actualmente? Pues fíjate que actualmente estoy trabajando una investigación, de hecho, con una compañera de una fiscalía de Guanajuato, y estamos trabajando sobre sistemas sistemas de identificación, desaparición forzada, ¿no? Y entonces, personas desaparecidas. Este ha sido un tema bastante importante para mí, los sistemas de identificación. Creo que en México, si bien es cierto, contamos con base de datos, pero ¿cómo es posible que tengamos tantas personas desaparecidas? ¿Cómo es posible que nosotros lleguemos a un hospital y estén posteando nuestra foto para saber que alguien nos identifique? ¿No? Porque tenemos esa constante, a pesar de que tenemos sistemas de identificación y tenemos bases de datos bastante sólidas, ¿no? Entonces, creo que eso es bastante importante y entonces estamos trabajando en ese tema realmente con otra compañera para que podamos aperturarlo y también expertos se unan con nosotros a seguir investigando, ¿no? Sobre la desaparición forzada, sobre personas desaparecidas. Y bueno, ya les estaremos compartiendo para que pues también puedan participar algunos colegas, ¿no? E investigadores. Pues ese tema es de interés general para el público, ya que es uno de los delitos pues más terroríficos. Todos tenemos miedo de desaparecer y de que uno de nuestros familiares sufra de este tipo de violaciones a su libertad, ¿no? Le agradecemos infinitamente que haya aceptado estar en Arte y Derecho, por todo lo que usted realiza en los temas de violencia de género, de derecho y de la enseñanza del derecho. Muchas gracias por haber estado con nosotros y aceptar esta invitación. Hasta Pues pronto. muchas gracias por la invitación y bueno, los invito a conocer la Salle Oaxaca, nuestros posgrados en Derecho Constitucional y aquellos que están escribiendo sobre violencia. Fíjense que la Casa de la Cultura Jurídica
tiene bibliografía muy actualizada, ¿no? Entonces, pues los dejo, que sigan conociendo. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Y a todos los que nos acompañan también, como cada emisión, les agradezco que hayan estado con nosotros y hasta luego.